Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior, conversamos sobre la singularidad de la Biblia como el libro de Dios. Ante esa aseveración surgen otras preguntas. ¿Cuál es su tema central? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar al hombre? ¿De qué trata realmente la Biblia? Acompaña a Alex y a Marcelo para responder estas y otras preguntas aquí, Entre Semana. Día de lluvia aquí en los estudios Conexión Vertical, así que si escuchas un trueno o algún sonido de lluvia es por eso. Pero aquí estamos con nuestro cafecito calentito, hablando acerca de las preguntas que planteamos hace unas semanas. Esas preguntas que van dirigiendo a otra pregunta, ¿no? Así es. Y poder comprender qué es el Evangelio, ¿no? Porque al final lo que estamos tratando de buscar es, hablamos del Evangelio, hablamos de vivir el Evangelio, hablamos de compartir el Evangelio, pero si no lo comprendemos, estamos en el horno, como dirían en Sudamérica, ¿no? Sí. Y o sea, hablamos acerca de la existencia de Dios. Hablamos acerca, o sea, haciendo esa pregunta, ¿Dios existe o Dios no existe? Porque eso es lo primero. Claro, hay que buscar ese punto en común. Ajá. Si Dios existe, Dios quiere comunicarse con nosotros o no. Si la respuesta es no, entonces te quedas como deísta, como agnóstico, y ahí termina la conversación hasta que uno puede ser guiado a la realidad de que Dios sí existe y quiere comunicarse con nosotros. Si quiere comunicarse con nosotros, entonces ¿cómo? ¿De qué manera se comunicó? Porque sí tiene que haber una forma en que lo hace. Si decidimos que pues quizás lo más lógico sería por medio de algún escrito. ¿Cuál de los escritos? De todos los que dicen ser libros sagrados. Exacto. ¿No? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Tú y yo llegamos a la conclusión de que es la Biblia y hablamos un poco de por qué creemos eso. Y dimos ahí material de referencia, inclusive, que estaría bueno que puedan profundizar. Sí, en tu aplicación de podcast favorito le picas a notas, lo que sea, vas a ver esos recursos. Así es. Incluso yo creo que esta serie se va a seguir dando vuelta, entonces quizás vamos a ir enriqueciéndolo a la medida que... Va a estar bueno. Sí, pero si nosotros vemos y llegamos a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ahí genera otra pregunta. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿A dónde, cuál es el clímax? ¿Cuál es la historia detrás? ¿No? Sí, ¿a qué apunta? Partamos de la base de que si estamos diciendo que Dios es real, existe, se quiere comunicar con el hombre, lo hace a través de un texto sagrado como es la Biblia. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia narra una historia que es la historia de Dios. Claro. Creo que eso es fundamental. Sí. Tiene más elementos, estoy diciendo algo básico, pero no podemos decir que la historia de la Biblia es la historia de un hombre como nosotros. O sea, es mi historia donde se habla de yo me acuerdo un profesor aquí en la Escuela Bíblica de Conexión Vertical diciendo que el tema unificador de la Biblia es el reino de Dios. Ok, vamos a llamarlo, a ver si nos contesta el teléfono. Para precisar, quienes quieran profundizar después, hablábamos del reino de Dios como tema unificador en el sentido de que engloba los demás temas, ¿no? Porque podríamos hablar de varios temas. Sí. Por ejemplo, el primer tema que uno dice es salvación del hombre. Es un gran tema de la Biblia. Sí. Otros dirían, bueno, pero además habla de la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Quién es el ser humano y sus relaciones? Perfecto. ¿De qué más habla? Habla de que Dios hizo, si tú ves desde Génesis, Dios hizo pactos con el hombre, ¿no? Y el hombre lo fue quebrando una y otra vez, y uno dice, bueno, entonces a lo mejor el tema que unifica a todos son los pactos. Viene otro y te dice, bueno, pero se supone que la creación fue hecha para la gloria de Dios y todos para la gloria de Dios. Entonces, el gran tema es la gloria de Dios. Y son todos correctos, pero ¿cómo hacemos para todos esos verlos como un todo? O sea, son piezas de un rompecabezas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Exactamente, desde Génesis capítulo 1. Sí. Porque si hablamos de historia de salvación del hombre, pero Génesis 1 y 2 no narra salvación del hombre necesariamente. Por eso hablábamos del reino de Dios como tema unificador, en el sentido que todos los demás temas pueden ser parte de. Bueno, sigamos con eso. Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios crea este mundo, pasa 7 días creando todo lo que hay. No tenemos tiempo para ver si eran 7 días literales. Otro día, 6 días. El punto es que lo creó. Y después, Él destina a Adán y Eva, hombre, mujer,
seres humanos hechos a su imagen y semejanza para que habiten en su reino y que expandan el reino, a toda la creación. Está bueno, pero no solamente es habitar, porque acuérdate que Génesis habla de que señoreen, sí. que hagan una especie de un ejercicio de administración. Teológicamente llaman, bueno, ahí hay una delegación de autoridad. El rey crea un reino y a quién deja como sus representantes en su creación. El único representante es el hombre y la mujer. ¿Por qué razón? Porque son creados a imagen de Dios. Son portadores de la imagen de Dios. Claro. Y lo hablaban estos que hacen los videos que usamos mucho en la iglesia, de Bible Project, ¿no? Ellos hablan de que el concepto de portadores de imagen de Dios es que ellos son la imagen de Dios para la creación. Por eso la prohibición de no tendréis Dios, no hagáis imagen ni ninguna semejanza, porque ya la imagen de Dios estaba, nosotros, claro, el ser humano. Sí. ¿No? Nosotros somos la representación, e incluso ese tema lo podremos expandir a incluso el concepto de los reyes, que cuando ellos tenían su imperio, su reinado, y era distancias muy largas, ponían una imagen de ellos, así es, diciendo esto es imagen del rey, y es para recordar de que aquí reina este rey. Entonces, al ver al ser humano ejerciendo dominio en la tierra, es decir, él es portador de la autoridad que Dios le dio para recordar de que aquí Dios reina. Así es. Entonces, ¿y qué se quiebra en Génesis capítulo 3? Bueno, lo que se pierde es la delegación de autoridad a esos representantes. Porque hay un deseo de tomar autoridad por sí mismo y redefinir términos de bueno y malo. Así es. Entonces, Eva, ella toma y dice que era bueno a su parecer y no sé qué, y comió y después compartió con Adán. Ellos entonces... No es solamente que desobedecen. Va mucho más Yo creo allá. que muchas veces nosotros nos quedamos, sí, pero porque comieron la manzana y después de eso Dios estaba muy enojado porque era una manzana muy especial. Así no quería es. que lo comieran. El otro día hablaba con un amigo y decíamos, en términos profundos, desde el punto de vista de la naturaleza del hombre, lo que sucede en Génesis capítulo 3 es Adán y Eva declarando hacer una declaración de independencia. Porque detrás de la mentira diabólica, ¿qué hay? Seréis como Dios. Si yo voy a ser como Dios, esa es la mentira, y que el hombre sigue creyendo, ¿no? Y que ese es su gran problema. Entonces, la conclusión lógica de esa mentira es, no necesito a Dios. Si voy a ser como Dios, no necesito a Dios. Claro. Por lo tanto, Adán y Eva, lo que se pierde es ese quiebre de relación. Desde el punto de vista esencial, el ser humano es un ser social. No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Creación de la mujer. ¿De dónde viene ese concepto? Muchos dicen que tiene que ver con que Dios mismo, al ser un ser que existe en tres personas, es un ser social, un ser comunitario. Ahora, claro. ¿a dónde voy con eso? Que lo que se quiebra es la relación primaria con Dios. Y esa relación primaria no solo se quiebra, sino que de alguna manera es lo que queda ahí. Porque uno dice, bueno, sí, el pecado trajo consecuencias y todo, pero lo que se quiebra es la relación. Porque la pregunta que hace Jehová en Génesis capítulo 3 a Adán es, ¿dónde estás tú? Claro. Raro. O sea, obviamente no es que preguntó eso porque no había GPS en aquel tiempo, ¿no? O porque estaba preguntando por su ubicación geográfica en el huerto del Edén. Obviamente que no. Es una declaración. ¿Dónde estás parado en esta relación? Porque fue lo que se quebró, ¿no? Y por esa razón, Reino de Dios empieza a unificar todos los demás temas, ¿ves? Sí. Es el reino delegado. Y ellos entregan su autoridad a Satanás. Y sí. Y en ese sentido, el ser humano ya pierde esa relación, esa conexión, esa manera de ser el portador de la autoridad de Dios, porque ellos no quisieron eso. Ellos no querían estar bajo la autoridad de Dios y así ser el medio por el cual Dios ejerce su autoridad. Ellos querían hacerlo ellos solos. Decidieron ser dioses para sí mismos. Exacto. Entonces, ellos entregan su autoridad. Bueno, después está lo que llaman algunos lo llaman el protoevangelio, donde Dios le promete a Eva un ser que iba a venir a tratar con el problema de la serpiente, ¿no? Y fíjate, porque el versículo, ¿no? Que es Génesis capítulo 3, verso 15, 15 o 14. 15, creo. 15.
Parte estableciendo el problema. Pondré enemistad. O sea, hay un problema que trajo el pecado. ¿No? Partamos de esa base. Y es lo que venimos hablando. El mensaje del Evangelio tiene que ver, no es solo eso, pero tiene que ver con que hay un problema que necesita solución. Y la solución viene por una simiente, un descendiente de ti, Eva. Sí. Hablemos un poquito de eso en algún momento en la escuela bíblica, y este profesor que tú mencionabas decía, ¿qué entendió probablemente Eva? Nosotros hoy vemos, al tener toda la revelación, que Génesis 3:15 es la primera promesa mesiánica. Ajá. Pero ¿para quiénes estaban ahí? Para los lectores del Antiguo Testamento, de la ley, creer que eso apuntaba a Jesús, no. Y eso es lo que diríamos que empieza, por decirlo quizás de términos gráficos, empieza un hilo rojo, ¿no? En Génesis capítulo 3, verso 15, que uno tiene que ir trazando a lo largo de toda la Escritura. Porque hay una esperanza que obviamente no se cumple. Sí, y ese hilo rojo, como dices, no se traza en el mismo momento, sino que va caminando con las personas que lo van viviendo. Así es. Entonces, por ejemplo, hay algunas evidencias etimológicas de que quizás Eva pensó que el que iba a tratar con este problema iba a ser su hijo Caín. Algunos piensan eso. Bueno, yo personalmente, desde el punto de vista personal, me pongo los zapatos de Eva y digo, yo hubiera esperado lo mismo, ¿no? Claro, porque venimos de un problema, me hacen una promesa que un descendiente mío va a herir de muerte, tengo un hijo, toda mi esperanza está ahí. Y qué loco, porque el nombre Caín significa esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que había expresado Dios en Génesis capítulo 3, verso 15. No podemos asegurarlo, pero quizás podemos inferir un poquito. Sí, posiblemente. De decir, oye, quizás hasta dónde todas las esperanzas de Adán y Eva estaban en Caín. Y vaya como terminó la historia. Sí, ¿no? sí. Y a lo largo del Antiguo Testamento habían ciertas personas, figuras que aparecían donde hay algo aquí. Hay un lenguaje edénico que va acompañando a esta persona. Por ejemplo, Noé, quiero que reúnas a todos los animales. Quiero que tú y tus descendientes vayan a poblar la tierra. Yo voy a destruir la humanidad. Vamos a comenzar de nuevo. Hay un simbolismo edénico, animales, hay una esperanza autoridad. De un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Y después se baja del barco. Está borracho, ¿no? Y se emborracha y después hay un problema familiar, claro. ¿no? Y entonces es como que, ¿y entonces quién? Después está la historia de la Torre de Babel y después es como que, bueno, de vuelta, una vez más, otra caída. Viene Abraham. Génesis capítulo 12. Bueno, ahí es donde quizás empezamos a ver ese hilo un poquito más empieza a haber más claridad. Eso se llama el principio de revelación progresiva. A medida que va avanzando la historia del reino de Dios, la historia de la Escritura, uno puede decir, mira, hay una promesa a Abraham. Y la promesa a Abraham, ¿cuál es? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Voy a hacer una familia multiétnica a través de ti. ¿El cómo? No lo sabemos. No sabemos. Pero de que lo que está empezando en Génesis 12 es yo voy a formar un pueblo para mí, ¿no? Aparte está el inicio de la nación de Israel, pero es mucho más que el inicio de la nación de Israel, porque es la promesa de decir en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y ahí el hilo se empieza a hacer más claro, empieza a haber más información. Claro, sí. Y cuando comienza toda esta historia, hay otras figuras. Aparece Moisés, construye el templo. El templo está lleno de lenguaje y de simbolismo edénico. Y parece que será Moisés. Y no. Y Moisés peca y él queda descalificado de entrar a la tierra prometida. Y se continúa. Después los reyes. Y parece que David quizás, pero después David no. David, cuando peca con Betsabé, ya queda claro que él no. Mencionaste algo de Salomón, de cómo se vivía en tiempos de Salomón. No sé si tienes la cita ahí. Sí, está muy interesante. Sí, es interesante porque parece como que hay como ecos del Edén, porque Salomón trajo paz. Salomón, él construyó el templo y estaba lleno de todo tipo de simbolismo de Edén. Habían todo tipo de muebles que simbolizaban plantas y todo tipo de acabado. Entonces, aquí lo tengo, en Primera de Reyes, capítulo 4,
habla acerca de su manera de manejar todo su reino. 24 dice, el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates. Algo interesante del río Éufrates es que se menciona en Génesis como un río que estaba directamente dentro del Edén. Entonces es como que, interesante. Desde Tifsa hasta Gaza y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Lenguaje edénico. Es como que, ¿será que Salomón es el que va a traer? Y bueno, recuerda que en 2 Samuel capítulo 7 hay una promesa, un pacto con David, ¿no? Y lo tengo acá, donde dice, yo seré su padre, él será mi hijo. ¿Viste cuando dice que David quería construir una casa y al final Natán le dice, Dios te va a construir una casa en cuanto a una descendencia? Y dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, probablemente toda la esperanza mesiánica fue puesta en Salomón. Y lo que acabas de citar lo confirma. Hasta que Salomón termina haciendo lo que todos sabemos y viviendo como un rey más de los paganos y no como ese rey esperado, porque estamos hablando de que este reino, que ha sido los representantes de Dios en la tierra, han quebrado esto, han perdido, han sido desleales a Dios. Entonces el desarrollo de la historia bíblica es como que, llegamos a los profetas y los profetas empiezan a aclarar algunas cosas. Dice que el rey va a nacer en un lugar, Miqueas capítulo 5, versículo 2, va a nacer en Belén. El capítulo 9 de Isaías habla de ciertas características que va a tener. En el mismo libro de Isaías se habla de que va a estar en Galilea de los gentiles y que va a haber luz, un lugar que no tenía mayor fama en el Antiguo Testamento. Entonces, en los profetas uno empieza a ver ciertas cosas. Zacarías capítulo 9, si no me equivoco, que he aquí tu rey humilde sentado sobre un pollino, entrando, y es como que empieza a ver ciertas cosas que, de alguna forma, y mira a dónde voy, me salto rápido al Nuevo Testamento. Cuando llegan, y creo que lo hablamos en Navidad, en la serie que hicimos de Navidad, cuando llegan los magos de Oriente y preguntan, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Obviamente no era cualquier rey, estaban hablando del rey en cuanto a esperanza mesiánica. Y, ¿alguien sabe? Llamaron a los escribas en Belén. Y ellos lo sabían. No era un misterio. Miqueas capítulo 5, lo sabían. Era lo que esperaban, ¿no? Eso te muestra de que no es que nadie entendió. No, había una esperanza, ¿no? ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque estamos preguntando, bueno, si la Biblia es el libro a través del cual Dios se quiere comunicar, ¿qué está comunicando? Está comunicando lo que empezamos a transmitir en Génesis y está comunicando que algo va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es la llegada del rey, ¿no? Por eso hablamos del reino de Dios como tema unificador, porque es el rey que viene a hacer aquello que Adán y Eva no hicieron bien, pero al mismo tiempo viene a arreglar este reino, por decirlo de alguna forma, ¿no? El pecado ha hecho estragos. Entonces, no solamente viene a decir, aquí estoy yo como autoridad, sino vengo a solucionar todo lo que ha sucedido. Y eso implica morir en una cruz. O sea, no sé quién es lo que decía, no hay corona sin cruz. Y sí, es así. Sí, porque Jesús vino a restablecer orden, a traer orden del caos. O sea, que el ser humano por medio de su pecado ha traído. Y Él viene a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, como aquel que va a tratar de una vez y por todas este problema del pecado que se introdujo en capítulo 3 de Génesis. Y estaba pensando en el mensaje de Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, anticipado en el libro de Malaquías, ¿no? Y en el libro de Isaías. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? O sea, hay anticipación mesiánica, viene. Y cuando viene y se encuentra con Juan el Bautista, la declaración que hace Juan el Bautista es muy interesante, porque dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar
el calzado de su pie. Hay un reconocimiento de dignidad real. Claro. Pero al mismo tiempo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, está diciendo, este rey viene, pero viene como Cordero. ¿Qué concepto viene? Antiguo Testamento. Es el rey que viene a morir. Sí. Porque era lo que todo el Antiguo Testamento además había anticipado, que el pecado tenía consecuencias. En la última plaga en Egipto, en todas las casas alguien murió. En algunos murió el primogénito, Sí. en otros murió un cordero en lugar de. Claro. ¿Por qué? Porque el pecado trae sus consecuencias. Sí. Y todos esos símbolos iban apuntando a algo. Era como que, bueno, ¿y cuándo va a ser el momento donde esto va a suceder? Y la verdad, si la Biblia, o sea, nosotros aceptamos todas las escrituras sagradas de los judíos, pero los judíos terminan en Malaquías. Claro. El problema es que terminar ahí es como terminar, no sé, tu serie favorita una temporada antes. Entonces como que hay un montón de cabos sueltos. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y quién va a ser? O sea, termina Malaquías y están volviendo a lo mismo. Sí. O sea, estuvieron 70 años en Babilonia, regresaron y ya están de vuelta en la tierra prometida y es como que, pero cometemos los mismos errores. Claro. Pero hacemos absolutamente lo mismo. Y termina Malaquías con una advertencia. Va a llegar el día terrible del Señor. Es como que, ¿cuándo vamos a tener una finalidad a esto? Y a mí, o sea, perdón que me entusiasme tanto, pero estamos hablando entonces de qué trata la historia de la Biblia. Si simplemente decimos que trata de la historia de la salvación del hombre, personalmente creo que es muy antropológico. O sea, coloquemos al hombre en el medio de todo y hasta Dios gira alrededor de él. Es la historia de que el rey ha llegado, ¿no? Como dice uno de nuestros autores favoritos, N.T. Wright, él dice, el rey ha llegado. El problema que empezó en Génesis tiene solución, porque el rey llegó. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Él se presenta, Mateo capítulo 1, son las credenciales de que Él es rey. Sí. Libro de las genealogías, ¿no? De Jesús, hijo de David, el pacto de 2 Samuel capítulo 7, hijo de Abraham, la promesa de Génesis capítulo 12. Entonces, es el rey que ha venido a arreglar el problema de Génesis. Es el rey que ha venido a restablecer la relación con Dios, que provee salvación a través de su muerte, que a través de su vida y su muerte redime un pueblo para sí, ¿no? Y tenemos hoy la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2. De eso trata el mensaje. Si yo lo reduzco simplemente a que Él vino a morir por tus pecados, personalmente, yo sé que a lo mejor para algunos puede sonar raro, pero no sé si estamos dando el evangelio, no sé si llama el evangelio completo, pero estamos siendo un poquito sesgados en la perspectiva. O sea, es como que nos ponemos, ¿cómo se llama lo que colocan los caballos? A los lados para correr, no sé si anteojera, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero lo ponen ahí al ladito de los ojos para correr y no mirar a ningún lado. Ok, Jesús murió por mí y chao. Y me parece que es mucho más amplio que eso. Claro. Por eso, para decir de qué trata la historia central, es esa, es que el rey llegó a solucionar lo que había empezado mal en Génesis, ¿no? Y sí, con todo lo que implica. Y yo creo que hablamos un poco de esto en la primera... el primer episodio, cuando hablamos acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es la vida de Jesús. Es mirar la vida de Jesús, es entender su misión, lo que Él vino a hacer, entender qué es lo que dijo. Porque hay algunos que dicen, te lo acepto. Dios existe. Te acepto que Dios quiere tener una relación con nosotros. Te acepto incluso de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hasta te acepto de que Jesús es como el foco de la Biblia, porque ahí es donde encuentra su tema central. Pero yo creo que Jesús vino para ser un buen ejemplo, para ser un buen maestro, para mostrarnos cómo vivir, porque Él... Tipo Buda. Sí. Así como Buda llegó, sigan el ejemplo. Exacto. Entonces Jesús, o sea, la verdad, sí, hizo un impacto enorme en el mundo, pero, o sea, ¿ves cómo es un hombre bueno viviendo de buena manera, dejando un buen ejemplo? ¿Cómo puede cambiar el mundo? Yo creo que eso es lo que quiso mostrarnos Dios. Trágicamente fue crucificado y ¿qué se puede hacer? Pero bueno, el mundo no estaba listo para escuchar ese mensaje. Entonces, no estaba listo para esta conversación, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué le dirías a una persona así? Bueno,
qué bueno que otros han respondido mucho mejor que nosotros. Nosotros simplemente somos intentos de, ¿no? El gran tema con Jesús es que Él abiertamente declara ser Dios. Ese es el tema. Juan capítulo 1 lo dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Declara abiertamente, ¿no? El Padre y yo uno somos. O sea, eso de que Jesús nunca dijo que Él era, es mentira. Él declaró. Sí, porque hay algunos que dicen, bueno, no, la verdad es que Jesús no se llamaba Dios, eran simplemente sus seguidores que como que lo malinterpretaban. Hay declaraciones, mira, primero hay declaraciones directas de Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es más, fíjate, yo soy. Qué interesante el lenguaje de yo soy. O sea, alguien judío versado en el Antiguo Testamento, cuando Jesús dice yo soy, primera referencia es pensar en el nombre Yahweh, ¿no? Jehová. Dos, todas las expresiones yo soy tienen que ver con conceptos mesiánicos, pero que apuntaban a Dios. Yo soy el pan que ha descendido del cielo, ¿no? Yo soy la provisión suficiente. Lo vimos en la serie de Contexto, ¿te acuerdas? Sí, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Donde apuntaba a Ezequiel 34. Donde en Ezequiel decía Jehová es el buen pastor. Claro, porque Jehová dice, yo mismo iré, yo seré vuestro pastor. Y de repente aparece Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Por eso la reacción. Claro. Porque después de eso lo querían apedrear. Sí, o sea, si sus discípulos le malinterpretaban, los fariseos también. Claro. Entonces, porque varias veces le querían apedrear. ¿Por qué le querían blasfema? ¿Por qué blasfemaba? Porque decía ser Dios. Fíjate, es increíble. En Lucas capítulo 4 creo que es, o en Marcos 2, bueno, una de las dos, son pasajes paralelos, cuando él dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o para demostrar o decir, levántate y anda, tómate y echa y anda? Porque lo primero que él dice es, tus pecados te son perdonados. Sí, y ahí se escandalizaron. Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados? Sino Dios. Sino Dios. Entonces, él al decir, tus pecados te son perdonados, es una forma de decir, hey, acá está Dios, entre ustedes, ¿no? Pensando en eso, hay una cita de C.S. Lewis, muy usada, en su libro Mero Cristianismo, y él dice así, estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto a Jesús. ¿La necedad cuál es? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Y la respuesta que él da es esta. Usted puede encerrarle por loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera lo intentó. O sea, los que dicen, bueno, Él simplemente era un ejemplo, Jesús jamás se planteó ese camino. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ok, venga. Pero es así, así, así. Como que lo que apunta C.S. Lewis es, Jesús nunca dejó la opción de decir, hey, yo simplemente soy un buen ejemplo para ustedes, tomen de mí lo que más les guste. Claro, porque si él era, o sea, él dijo todo lo que dijo, el problema es si uno lo quiere tomar simplemente como una buena persona no se llamaría Dios. Claro. Entonces quizás estaba loco, pero un loco no diría cosas tan cuerdas y tan coherentes que durarían dos milenios. Entonces no creo que era ni un hombre, y tampoco era un hombre malvado sabiendo que estaba engañando a la gente, porque se estaría autodescalificando al hablar tan severamente en contra del pecado. Entonces, o sea, sí, aquí no hay medias tintas. No. Uno tiene que aceptar de que Jesús fue quien dijo ser, o fue alguna otra cosa. Fue un lunático, fue un hombre malvado, intencionalmente. O fue un tonto porque terminó muriendo por una mentira. Bueno, esa es la opción, ¿no? Y todos sus discípulos también. Claro. Entonces, yo creo que sí, me encanta esa frase de C.S. Lewis porque te lo plantea de una forma donde te dirige a una pregunta. Sí. Y esta va a ser la última pregunta que va a ser el próximo episodio. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Sí. Y yo creo que ese es el tema. Eso es la centralidad del Evangelio. He enviado al Rey. El Rey ha llegado. Vas a ser parte de su reino. Vas a aceptar el regalo de ser parte de su familia. O lo vas a rechazar.
no te preocupes, hay un lugar especial donde no llega el reino de Dios. Y Jesús también habla de ese lugar, que es el infierno. Ahora, ojo, el infierno, y quizás vamos a hablar un poco más de esto después, pero el infierno no es necesariamente el lugar donde Dios manda a todas las personas que se han portado mal, porque Dios es un Dios que solamente quiere buenos niños y niñas, y si no llegas a su estándar, no, porque Jesús vino y murió en la cruz. Claro. El infierno está reservado para aquellos que no quieren ser parte de su reino. Totalmente. Y de alguna forma, C.S. Lewis también lo dice, dice que Dios está tan comprometido con la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre, de que hasta les permite pasar la eternidad fuera de su presencia. Sí. Si uno así no lo desea, ahí está. Y bueno, para allá vamos. ¿Qué hacemos con el rey? El rey ha llegado y el tema central es ese. Por eso no solamente es, claro, el gran tema unificador es el reino de Dios, pero específicamente es que el rey llegó, vivió una vida santa, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, dejó una misión y no podemos usar, como dijiste tú, o quedar medias tintas ahí. Me parece que quedó servir a la mesa para el último episodio de la próxima semana. ¿Qué hacemos con Jesús? Sí. ¿No? Y bueno, esperamos poder responder eso la próxima semana. Muy bien, hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.